Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de conversación. Estoy aquí con mis colegas Pedro Hurtado, Ricardo Sepúlveda y nuestro abogado Nazmi Dapik. Nazmi, ¿está bien dicho? Que nos va a despejar ciertas dudas que tenemos con respecto a la aplicación de esta norma. Un tema bien controversial, que es la llamada Ley Cain y aterrizada a la realidad de nuestro oficio en el conservador. Gracias, Nasmi, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que estás bastante ocupado y la verdad que para nosotros es súper importante que nos pueda aclarar las dudas que tenemos. En nuestro oficio hay muchas consultas recurrentemente acerca de este tema y te agradecemos nuevamente por tu presencia aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Siempre es un agrado también poder compartir con ustedes y aclarar estas dudas. Bueno, muchas gracias, Nadmi, por este espacio. Sabemos que es un tema delicado, es un tema que siempre crea inquietud dentro de la oficina, sobre todo en la nuestra, que somos un gran número de empleados, tanto mujeres como de hombres. Entonces, la verdad es que hay mucha inquietud en el aire respecto de la aplicación y los alcances de esta ley. Así que nos vamos a ver muy favorecidos con las explicaciones que tú nos des. No, muchas gracias, chicos. Partamos por lo básico. ¿Qué es la ley Canin y qué cambió a partir del 1 de agosto del año 2024? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. La ley Karim vino a perfeccionar lo que son las relaciones laborales, tanto en ámbito público como privado. El acoso laboral ya existía como concepto en el Código del Trabajo, de hecho estaba en el artículo 2 y lo definía. Sin embargo, hablaba de una reiteración de conductas. Entonces era que no bastaba con una, sino que había que tener más de una. Había un concepto de acoso sexual. Y ahí bastaba respecto de estas conductas que pudieran afectar a los trabajadores. La ley Karim, a raíz del lamentable suceso que sucedió con Karim Salgado, que efectivamente fue, al parecer, víctima de conductas de acoso laboral en su trabajo, se promulga esta ley, que entra en vigencia un poco tiempo después, para que los empleadores pudieran adaptarse y pudieran implementar los protocolos que se les señalaba la propia norma. Esta ley no solamente es una ley, también se complementa con un reglamento. Ahora, ¿qué es lo que agrega o qué es lo que cambia? Respecto del acoso laboral, ya no exige la reiteración de la conducta, sino que basta con una sola. ¿Sí? ¿Sí? Respecto del acoso sexual, se mantienen los mismos términos que ya estaba, pero además agrega una tercera conducta que es la violencia en el trabajo. Porque era usual que muchas veces la conducta de hostigamiento no era de un trabajador, sino que podía ser de un proveedor, de un cliente, de un tercero, imagínense una clínica, por ejemplo, o ustedes mismos dentro del oficio del conservador. Tiene un cliente externo que constantemente está solicitando y a veces puede ser no los mejores términos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Que agrega esta conducta que es el hostigamiento o el acoso de parte de un tercero ajeno a la relación laboral contra un trabajador. Y obliga a los empleadores entonces a tomar medidas de protección contra este tercero o medidas de protección en favor de los trabajadores que están bajo su resguardo. Ya, pero cualquier violencia cualquier grito que te den en el mesón constituye violencia. Lo que ocurre es que cuando uno habla del acoso laboral, estamos hablando de conductas que conllevan la humillación o el maltrato de un trabajador o que afecta directamente su situación laboral. ¿Ok? No necesariamente todo alzamiento de voz puede ser constitutiva de acoso laboral. De hecho, ahí nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que son las conductas incívicas y las conductas de acoso laboral. Una conducta incívica tiene relación con ser descortés, por ejemplo, no tener un buen trato social. A veces el tono de voz, algún gesto, a lo mejor puede ser también no saludar, no prestar suficiente atención a la conversación con el otro. Claro, pero eso no constituye un acoso laboral propiamente tal. No quiero decir que eso excluye el acoso laboral, porque puede estar inserta esa conducta dentro de un entorno que sí constituye acoso laboral. Ahora, por sí sola, por ejemplo, si yo alzo un poco la voz, no constituye un acoso laboral en sí mismo. Podría ser una conducta incívica. Pero siempre depende del contexto. Y eso es lo que ha ocurrido hoy día con las denuncias que hay. Porque está en boga, ¿por qué razón hoy día se están rechazando tantas denuncias, Karim? Y de hecho, por eso algunos están postulando la posibilidad de la suspensión. En cuanto a eso, bueno, hemos visto nosotros en las noticias constantemente que el sistema está colapsado. La dirección del trabajo también tiene una carga importante, como tú dices, está rechazando hartas denuncias. En cuanto a qué se ve una mejora en este sentido que ha propuesto este gobierno. Claro, lo que ocurre es lo siguiente. La ley Karim, en su esencia, tiene una muy buena idea. El problema que ocurrió en la práctica es la ejecución. Entonces, claro, cuando tú
te das cuenta que hay una sobredimensión respecto de lo que se esperaba en cantidad de denuncias para un organismo público, que no tiene la cantidad de fiscalizadores suficientes, de funcionarios suficientes para atenderla, claro, empieza a colapsar el sistema. Porque la ley Karim la pueden investigar dos personas distintas. La puede investigar el empleador o la puede investigar la inspección del trabajo. Entonces, claro, el empleador en algunos casos está obligado por ley a tener que derivarlo a la inspección del trabajo. Por ejemplo, si no tuviera los protocolos, si no tuviera personal capacitado para poder hacer la investigación, porque se exige que sea alguien, o no se exige, en verdad, se solicita en principio que sea una persona que tenga formación en género o en derechos fundamentales, o directamente porque el denunciado es de aquellos trabajadores que tiene poder para representar al empleador, que está en el artículo 4 del Código del Trabajo. Entonces, por ejemplo, un gerente, por ejemplo, algún representante del oficio, la investigación ahí se dice no la puede hacer el mismo empleador, porque efectivamente podría influir en los resultados de la investigación, por tanto, tiene que hacerlo un organismo imparcial y se deriva a la inspección del trabajo. Pero también está la posibilidad que el mismo empleador derive él la investigación a la inspección del trabajo, por voluntad propia, en cuyo caso entonces vamos sumando cada vez más investigaciones a un organismo que está bajo colapsar. Y según tu visión, ¿quién va recomendable o qué es mejor desde el punto de vista, no sé, de de la transparencia, qué sé yo, que la investigación la haga el empleador o se derive directamente a la inspección o a la dirección del trabajo? La verdad es que depende mucho del contexto y los hechos que estás denunciando. No hay una mejor o peor explicación. Ahora, lo que sí podemos hacer, y que es un hecho objetivo, y que es la razón por la cual algunos están pidiendo la suspensión de la aplicación y volver un poco al mecanismo anterior, son los tiempos. Lo- Claro, perdón, el ámbito de acción de la demanda, de la denuncia es muy amplio. Ujú. Y eso aparte de lo que se está pidiendo al gobierno de suspender la aplicación, ¿no se podría acotar en cierta forma, dictar un reglamento de acción para poder acotar un poco la cantidad de demanda? Lo que ocurre es que existe un reglamento y existe la ley. El problema está en que lo que no se puede hacer es un trámite de admisibilidad, es lo que expresamente dice la norma. Entonces, claro, cualquier denuncia debería ser tramitada hasta llegar a la conclusión. Bueno, posteriormente, mediante algunas interpretaciones de la Inspección del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, perdón, se permite hoy día el desistimiento de la denuncia, porque no está contemplada en inicio. Entonces, claro, muchas veces puede estar la investigación en curso, las partes, en principio, una de ellas quería desistirse, por ejemplo, el denunciante o la denunciante. Lo que ocurre es que existe un reglamento, existe la ley. El problema está en que lo que no se puede hacer es un trámite de admisibilidad, es lo que justamente dice la norma. Entonces, claro, cualquier denuncia debería ser tramitada hasta llegar a la conclusión. Bueno, posteriormente, mediante algunas interpretaciones de la Inspección del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, perdón, se permite hoy día el desistimiento de la denuncia, porque no está contemplada en inicio. Entonces, claro, muchas veces puede estar la investigación en curso, las partes, en principio, una de ellas quería desistirse, por ejemplo, el denunciante o la denunciante. eh, claro, que no estaba la figura en la norma, entonces tú te preguntabas como investigador o incluso como empleador, ¿puedo aceptar esa renuncia a continuar con el procedimiento? Bueno, la Inspección del Trabajo posteriormente sacó una interpretación, un dictamen y dice si se puede. Entonces, claro, eso soluciona un poco la situación de congestión que puede haber. A ver, los plazos no son malos, en teoría. El plazo para investigar son 30 días hábiles. Lo que ocurre es que si la investigación la hace el empleador, tiene 30 días hábiles administrativos, en principio, para poder investigar, que son plazos contabilizados de lunes a viernes, se excluyen los sábados, los domingos y los festivos. Y luego de eso, cuando cierra, tiene que notificar a la Inspección del Trabajo el resultado de la investigación junto con el expediente completo para que la investigación, para que la inspección pueda revisar esa investigación. Y ahí tiene 30 días hábiles más para hacerlo. Entonces, claro, es un plazo más o menos Muy, complicado, sí. pero más o menos acotado en el sentido de que son plazos estrictos. El problema está, y ahí retomamos qué es mejor, una u otra. El problema está que cuando yo presento la denuncia a la Inspección del Trabajo, también tiene 30 días hábiles para investigar. El problema está en que no da inicio de inmediato a la investigación por el colapso que tiene. Y Exacto. por eso es que algunos dicen que estas investigaciones se están demorando hasta 9 meses. Yo en la cabeza tenía 7, pero por ahí leí 9, incluso hoy en la actualidad. Entonces, claro, cuando yo hago una investigación, por ejemplo, para
para alguna empresa, los 30 días hábiles son, pero sagrados. Y luego los 30 días de la inspección. De hecho, si la inspección no resuelve o no se pronuncia sobre tu investigación de los 30 días hábiles que tiene, la investigación por ley se entiende aprobada. Y ahí tú notificas los resultados a las partes. Ahora, dentro de los 30 días te podría hacer observaciones o podría responderte que la investigación está correcta. Y aquí hay una cuestión bien interesante, porque que te diga que la investigación está correcta no te está diciendo que el fondo de la investigación esté correcto, sino que cumpliste con las formalidades. Por lo tanto, podrías tener una investigación cuyo resultado es el rechazo de la denuncia, que la inspección del trabajo te diga que está bien realizada la investigación, pero tú igual podrías recurrir a tribunales porque en el fondo no es correcto, porque igualmente podría haber una vulneración. O al revés, también podría suceder. Entonces, efectivamente, la idea no es mala. Si el problema está en cómo lo estamos implementando. Y un nuevo reglamento es lo que se está proponiendo para agilizar un poco esta situación. Una impresión mía, ¿me entiendan? Entonces, pero ¿cuándo ello constituye realmente un agravio, una ofensa que sea susceptible de ser tramitada por ley Karim? Ya, ahí habría que distinguir de cuál de las tres conductas estamos conversando. Si es respecto del acoso laboral, son conductas que terminan causando humillación, maltrato o perjudican la situación laboral del trabajador, independiente que sea una sola situación, pero una sola conducta. Si hablamos del acoso sexual, ahí más o menos hay que cumplir algunos requisitos. Uno, que sea un acto que sea de connotación sexual, que no sea consentido por la víctima y que cause un perjuicio, ya sea en su situación laboral o en cualquier otro ámbito. Ahí tendríamos la conducta del acoso sexual. Y la violencia en el trabajo es cuando estas conductas cubiertas del tercero que es ajena a la relación laboral. Ahí nosotros podríamos presentar la denuncia. Ahora, si yo me siento ofendido o yo me siento maltratado y yo creo que se configura, claro, ahí es donde se activa el protocolo. Y por eso es que hay una investigación previa, no es acusar por acusar. Si bien es cierto, la ley te obliga a tener algunos principios, por ejemplo, el de confidencialidad, el de la bilateralidad, también te obliga a tener la perspectiva de género, que la perspectiva de género no significa creerte porque sí, ni tampoco relevar todo tipo de pruebas, sino que es pasar por sobre los estereotipos, sobre las discriminaciones arbitrarias, sobre los prejuicios que uno pudiera tener. Entonces, efectivamente, si una persona cree que está en una situación de acoso laboral, acoso sexual o violencia del trabajo, puede presentar la denuncia. Será el investigador el que tenga que determinar si efectivamente la conducta constituye o no constituye. Por eso la ley le dice usted no tiene trámite de admisibilidad, porque inicialmente lo que tiene que hacer usted es recabar toda la información para tener una respuesta. Y Y en eso cuanto da a respuesta. INASMI, a los medios probatorios, ¿existe libertad en cuanto a lo que acepta la dirección del trabajo? ¿Se acepta que el empleador tenga ciertos protocolos? Porque vemos que muchas veces hay cosas que quedan de palabra y sería interesante que sí esos protocolos pudieran existir, de modo de también proteger al denunciante y al eventual denunciado. Entonces, Sí, ¿Puedo grabar? Pregunta. ¿Puedo grabar? esa es una muy buena pregunta. Vamos con la de Ricardo primero respecto a los medios de prueba. No, no hay un listado taxativo. Podrían ser correo electrónico, podrían ser testigos, podrían ser documentos de cualquier tipo. Sé que no hay un límite respecto a eso. ¿Cuántos testigos? Por ejemplo, la ley no lo dice. Por tanto, nos tendríamos que ir a cuál es el reglamento o el protocolo que tiene expresamente el empleador, porque a él le correspondía regular esas materias sobre cómo se va a realizar el procedimiento. La ley tampoco establece un plazo de prueba, entonces tú lo podrías regular también. De hecho, la ley y el reglamento podrían mejorar tal vez en eso, indicar más o menos un procedimiento estándar, porque lo dejó muy entregado a la regulación propia de cada empleado. Entonces, claro, lo que tiene una empresa podría ser muy distinto a lo que tiene otra. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Lo bueno y lo malo son cosas tan discutibles como igualdad y justicia. Entonces, son temas que igual uno no puede conversar. Entonces, tal vez una regla clara respecto a eso no sería mal. Sobre los videos y las audios. De hecho, hay un caso de connotación más o menos importante Sí. que puso en palestra si una grabación, un audio, podría ser o no podría ser usado como prueba. Y la verdad es que hay dos posturas ahí. Si quienes dicen que no, abogan principalmente por la privacidad de las comunicaciones, por la honra, pero quienes dicen que se puede, lleva un montón de conductas que uno debe analizar. Si tú participaste o no participaste de esa conversación.
cómo se grabó, con qué se grabó, de qué se trata la conversación. Es una conversación laboral. Y por ejemplo, si hubiese sido una videollamada o una reunión por alguna aplicación, ¿ese es el conducto regular con el cual se comunican laboralmente? ¿Por qué no podría grabarlo entonces? Entonces, se dice, bueno, ¿hay realmente una legítima expectativa de la privacidad? Y ahí uno diría, es relativo, porque hay una expectativa de privacidad con un canal público, por ejemplo. Y lo otro, ¿es legítimo o es ilegítimo lo que estás grabando? Porque si yo quiero robar, por ejemplo, yo también voy a esperar que no me graben y nunca voy a dar mi consentimiento. Entonces, lo legítimo tiene razón con proteger algo que es legal y no algo ilegal. Entonces, esa discusión se puede dar respecto a si es válido o no es válido, pero también hay que revisar el contexto, cómo se grabó ese audio o cómo se grabó ese video. ¿Con cuánto tiempo cuenta una persona para presentar una denuncia? Oh, súper interesante pregunta. Porque puede pasar cierto tiempo que yo ahora me doy cuenta de que sí sufrí un acoso, una violencia Sí, totalmente. laboral. Solo para complementar, Pedro, disculpe, para completar algo. Si los WhatsApp son válidos o no, eso ya está sacramentado que son válidos. Son válidos. No hay, con los WhatsApp no hay ninguna discusión al respecto. Si te mandan un audio, también. Si el punto está si yo grabo sin el consentimiento del otro, ahí es donde podríamos tener la discusión. Pero el WhatsApp, el correo electrónico, hoy día no se discute. En algún momento se hizo en tribunales, pero hace varios años atrás. Hoy día, en la mayoría de las audiencias, si vamos a materia laboral, preparatorias, no hay mucha discusión sobre eso. ¿Ok? Además que WhatsApp se utiliza para todo, incluso para las notificaciones, entonces ya Sí, no, si hoy día... está súper validado. Exactamente. Sobre lo que pregunta Pedro. Hay que hacer una distinción porque cuando salieron las instrucciones de la Inspección del Trabajo, ordinario, se habla de 60 días. Entonces, muchas personas pensaron que si yo no denuncio posterior a los 60 días, en verdad yo no podría hacer una denuncia legal. Lo que ocurre es que esos 60 días tienen que ver con la vulneración de derechos fundamentales. Y ahí podríamos tener la acción por tutela laboral. Pero ahora viéndolo desde el punto de vista del empleado, la pregunta es, si tengo un trabajador que me hace una denuncia fuera de los 60 días respecto de actos que fueron constitutivos de acoso laboral, acoso sexual, ¿el empleador podría legítimamente dejar fuera esa investigación por estar fuera de estos 60 días? Y mi respuesta yo creo que no. Porque el empleador tiene una obligación y un deber de protección y cuidado de la vida, de la seguridad y la integridad de sus trabajadores. Y eso está en el artículo 184 del Código del Trabajo. Por tanto, debería hacer la investigación igualmente. ¿Ok? No habría ese plazo de caducidad que algunos han discutido si procede o no procede. Mi criterio es que no procedería esa caducidad de 60 días y tú podrías presentar la denuncia igual a tu empleador. ¿Ok? Lo que ocurre es que, insisto, desde el punto de vista de la tutela, si los hechos ocurrieron antes de los 60 días, la tutela laboral ahí podría verse un poco perjudicada, y digo un poco y no la niego derechamente, porque también podríamos aplicar la teoría de los actos continuos. A lo mejor ocurrió hace más de 60 días, pero han ocurrido otros hechos posteriormente que van ligados, y en estricto rigor lo que termina sucediendo... Como que se va interrumpiendo la prescripción, Claro, una la cosa cosa así. se va interrumpiendo. Claro. El ejemplo que yo recuerdo en mis clases de Derecho Penal era sobre el delito de secuestro. Ujú. Si pasaron más de los plazos, si tú estuviste secuestrado más de los plazos que tenías para presentar la acción, ya no la puedes presentar. Y ahí se dice, no, pues es desde el último hecho, el recurso de protección también, es desde el último hecho que tú vas a contar los plazos. Ujú. Entonces podríamos aplicar también esa teoría y es válido, porque el derecho laboral se basa en ciertos principios. Y entre ellos está la norma más favorable al trabajador y también la interpretación más favorable al trabajador, indubio pro operario y de la norma más favorable. Entonces, aplicando esos principios y con la lógica que tiene el derecho del trabajo, que es un derecho protector a los trabajadores, creo que esa es una conclusión válida en esta materia. Y con respecto a esta intención de suspender la ley Karim por 5 años, creo, ¿no? 5 años. 5 años. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Claro, ¿Un lo que avance, un ocurre- retroceso? a ver, no es un avance, claramente, no es un avance. Lo que se busca, y por digo no es un avance, desde el punto de vista objetivo, ni siquiera voy a entrar a lo que creo yo o no creo. Derechamente es un hecho objetivo. Es volver atrás, porque lo que te plantean es que volvamos al procedimiento como estaba antes. ¿Y qué diferencia había entre los procedimientos de investigación antes? El acoso laboral, en el antiguo procedimiento, lo realizaba el empleador. Y los resultados quedaban en la empresa. No pasaba por este control de ex post que hace hoy día la Inspección del Trabajo. Entonces no había un registro tampoco. Las conductas de acoso sexual, sí.
Eso sí, efectivamente, teníamos que enviar las conclusiones a la inspección del trabajo. Entonces, claro, ¿qué es lo que se busca? Descongestionar. El acoso laboral sería una forma. ¿Es una buena forma o no? Depende de cómo lo quieras enfocar. Ya, pero ¿qué pasa con las causas que actualmente están? Se sigue tramitando. Se van a Sí, seguir se sigue tramitando. hasta su Sí, hasta su conclusión. efectivamente. Lo mismo ocurrió con la entrada en vigencia de la ley Cari, las que ya se estaban tramitando, se tenían que concluir de acuerdo a las normas. Lo mismo están proponiendo. Ahora, sinceramente, yo creo que es poco probable. Es poco probable que aquello sea aceptable. Es más probable lo que decía Pedro. Decía, oye, un reglamento que regule mejor el procedimiento. Y eso podría ser más viable, tal vez. Bien, ¿alguna otra consulta? No, me ha quedado bastante claro Muy- todas las respuestas de Nasmi, súper educativo y pedagógico, así que esperamos que a nuestros asociados también esto les aclare las dudas que tenían. les sirva y bueno, vamos a estar continuamente haciendo este tipo de charlas de materias que nos interesan a todos, que son las materias laborales. Pronto haremos uno también con el teletrabajo, que eso sí que saca ronchas. Así es que gracias y gracias, Y si Nasmi. tienen alguna duda, algún socio, alguna duda, por favor, preséntenla para nosotros presentársela a nuestro asesor y que quede claro todo. Incluso si tienen temas que a ustedes les gustaría que nosotros tratásemos como sindicato, háganos saber y nosotros acá armamos algo entretenido y aportamos también con conocimiento Así es. a todo el oficio. Así es que muchas gracias por su atención Sí. y Gracias, Nasmi. nos veremos pronto. Gracias, Mami, por Gracias a Muy ustedes por la claro. invitación. Gracias a ustedes por la invitación y si necesitan nuevamente, siempre estoy disponible para ustedes. Ok. Y para también los socios del sindicato. Muchas gracias, que te cuidas. Bien. dale like.